otra vez darles la bienvenida a los que estuvieron ayer escuchando a Francisco González, hijo, y esa magnífica conferencia y exposición que nos dio hablando de Augusto González de Linares, donde además aprendimos un montón de cosas que ya sabíamos y otras cosas que en Wikipedia no aparecen. Y fueron cosas muy interesantes. Nos encantó. Muchas gracias. Hoy creo que el Francisco González de Posada, padre, Francisco González padre, creo que es, perdóname Paco, excelente. O sea, si tú fuiste bueno ayer, creo que él es excelente. Es un hombre gaditano de nacimiento, cántabro de adopción, muy a gusto además en nuestra tierra, por lo que yo veo en él. Ha llegado a ser catedrático, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y rector magnífico en la Universidad de Cantabria. Eso quiere decir que tiene una trayectoria con numerosos, titulaciones, no sé, excelente en todo lo que ha hecho, porque hasta en los libros que ha escrito ha sido bueno. Entonces, ahora le voy a dar el paso a José Ramón, que es quien mejor le conoce y que nos puede contar pues mucho más a fondo quién es Francisco González de Posada. Muchas gracias. Buenas tardes, señora alcaldesa, muchas gracias por presentar este acto y además, pues uno como ciudadano de Cantabria pues está maravillado de que en un pueblo de nuestra comunidad y del interior de nuestra comunidad pues haya estas magníficas instalaciones para el desarrollo y la eficiencia de la cultura, ¿no? Que es lo que a todos nos une en este acto. Me ha encomendado que hable un poco de Francisco González de Posada. Yo creo que es sencillo decir que para la Sociedad Cántabra de Escritores, a la que represento en este acto, pues es uno de nuestros hombres más prestigiados, es socio de honor, es académico de varias reales academias de España y de Europa, y es una persona que nos dignifica a todos en su saber y sobre todo en su pasión por recuperar, en este caso, un personaje tan ilustre y tan importante en la cultura de nuestra tierra y en su aportación a España, como fue Augusto González de Linares. Creo que Francisco nos va a dar una magnífica conferencia porque es un hombre sabio y como hombre sabio pues estamos aquí y hemos llegado hasta aquí para escucharle y para recrearnos en todo lo que pueda decirnos, que como ha dicho la señora alcaldesa, pues de muchas cosas nos vamos a enterar gracias, como ayer se enteró el público en la conferencia de su hijo, de Francisco, de González Redondo, que también es socio de honor de nuestra sociedad. Pues hoy vamos a vibrar también en conocer a este gran personaje de la cultura y de la historia de España. Sobre González de Posada, pues yo creo que ya hemos resumido lo que ha sido y lo que es en realidad. Y además debo señalar que es un hombre dispuesto siempre a cualquier iniciativa, a aportar su conocimiento, sus conocimientos y aportar su presencia, y ello nos dignifica a todos y se lo agradecemos de todo corazón. Y aquí está ante un busto de Augusto González de Linares que él promovió hace ya varias décadas y que en su momento no había sido recibido por circunstancias extrañas y difíciles de entender por el Ayuntamiento de Cabuérniga. Bueno, aquí hoy vamos a ver cómo la señora alcaldesa de Cabuérniga, en representación de la ciudadanía de este valle, pues recoge este busto que creo que adornará para prestigio y para orgullo de todos pues la Casa Consistorial de Cabuérniga.
Y bueno, dicho esto, yo creo que nos reúne aquí el escuchar la palabra docta de Francisco González de Posada. Los presentadores, en este caso, tenemos que decir poco y esperar a que quien hable tome la palabra desde el prestigio y desde el reconocimiento que todos le tenemos, pues nos dé a conocer muchos detalles que probablemente, con seguridad, no conocemos de la gran figura de Augusto González de Linares. Así que, por tanto, querido Paco, te escuchamos con devoción todo lo que nos vayas a decir en esta. Muchas gracias, alcaldesa, por la invitación y por la organización de este ciclo de conferencias. Muchas gracias, José Ramón, querido presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores. Muchas gracias a todos ustedes, porque en un día nos toca en el norte. Si estuviéramos en el sur sería un día delicioso, de buena temperatura, pero aquí es desastroso. Bien, el profesor González Redondo nos ha organizado un ciclo de conferencias para glosar la figura de Augusto González de Linares y, por otra parte, para solemnizar de alguna manera lo que pudo, quizás debiera haber sucedido, pues hace unos 30 años. Una asignatura pendiente, como tantas otras, vamos dejando a lo largo de la vida. Bien, pues en esta ocasión se nos ha sugerido que hablemos, por una parte, de la historiabilidad, concepto que tomo de Américo Castro, como veremos adelante, y por otra parte, pues que tengamos en cuenta el busto que hoy está luciendo en la plazuela del frente de la casa natal de Augusto González de Linares y que, de otra manera, pues aquí en pequeño lo vamos a simbolizar en este momento. Muy bien, debemos hacer un poquito de historia de esos hace unos 30 años hacia acá. En el año 79 se crea el Aula de Cultura Científica dentro de la Cátedra de Fundamentos Físicos de las Técnicas que yo había logrado el año anterior en la Universidad entonces de Santander. Esto se debió, es importante que recordemos un poco los momentos iniciales de la actual Comunidad de Cantabria, en un Santander que a mí me sorprendió enormemente por la altísima cultura, o nivel cultural y sensibilidad de la ciudad de Santander, al mismo tiempo que una situación, sin duda, chata de ese mismo extraordinario nivel superior cultural. La ciudad, desorbitada, sin duda, en las artes plásticas, en la música, en la literatura, sin embargo, pues no tenía la misma sensibilidad, o por lo menos no daba esa sensación por la cultura científica. Cultura científica, matemática, física, biología, química y filosofía de la ciencia o filosofía en sí. Tuvimos la ocurrencia de hacer desde, siguiendo la conferencia de ayer, desde lo oficial, desde la cátedra, crear un aula de cultura científica de la Cátedra de Fundamentos Físicos de las Técnicas de la entonces Universidad de Santander. No sería Universidad de Cantabria hasta el final de mi rectorado. Empecé como rector de la de Santander y se acabó siendo ya la Universidad de Cantabria. Bien, con este aula de cultura científica, pues la verdadera sorpresa, si queremos decirlo así, para el propio Santander, es que lo mismo las conferencias de Torrelavega que las que teníamos en Santillana del Mar, o los ciclos de la Fundación Marcelino Botín, de ciencias y algo de filosofía, también de historia, pero fundamentalmente de ciencia, pues teníamos que decir no hay asiento. O en alguna ocasión en la Fundación Marcelino Botín
el aula que muchos conoceréis, que es en L, pues pocas veces habrán abierto a la historia, la rama esta, y el entonces director de la Fundación Marcelino Botín, cuando presentaba los actos, pues en una ocasión singular, crecía enormemente para decir, se nota, se ve, toda Santander está aquí, porque había que abrir e incluso teníamos gente fuera. La sensibilidad cultural que tenía Santander, sin ninguna duda, la ponía a la cabeza de las capitales españolas. Pero al mismo tiempo podía tener esta sensibilidad hacia la cultura científica, como nos demostró durante los años en que estuvimos con este derrotero cultural. Bien, pues la primera vez en que nos dedicamos ya a recordar la ciencia cántabra, pues fue este ciclo de conferencias en Torrelavega, a principios del año 82, donde puede observarse ya la presencia de Benito Madariaga como gran experto en la figura de Augusto González de Linares y el doctor Francisco Vázquez de Quevedo, historiador de la medicina y el que estuvo haciendo los trabajos propios de Argumosa, Madrazo, Arce, etcétera, de los médicos ilustres de Cantabria. Pocos meses después, en la Fundación Marcelino Botín, que prácticamente las actividades eran las que organizábamos nosotros, poco más se hacía allí, solo que teníamos todos los trimestres grandes ciclos de conferencias, pues pudimos dar una visión más completa. Y ya no solo recurrimos a Benito Madariaga y Vázquez de Quevedo, sino también a Joaquín González Echegaray y Rafael González Echegaray. Estos eran unos tiempos de Santander que cuando viene uno fuera y lo ve, pues la cultura estaba un poco, la cultura institucionalmente hablando, estaba un tanto en crisis, lógica, la que había en la mayoría de las capitales de provincia española, donde se habían creado nuevas universidades. Miedo a la universidad que nos va a conquistar los centros de estudios, los ateneos, los focos culturales de las ciudades. Hay que defenderse de estos que vienen lógicamente de fuera. Esta actitud no existía ciertamente en los profesores de secundaria de letras, que sí veían abierta la puerta de la universidad, porque ese camino sí les iba a resultar a bastantes de ellos fácil. Bien, pero lo que quiero decir con esto es que la actitud nuestra fue recurrir a todas las fuerzas vivas de la cultura de Santander y de Cantabria, y por eso van apareciendo. Son los que sabían, aunque sus saberes fueran prioritariamente de letras y no propiamente de ciencia, aunque alguno de ellos pues, fuera doctor en veterinaria, como el caso de Benito Madariaga, pero lo que era el cronista oficial de la ciudad de Santander, historiador extraordinario. Bien, pues con este marco pues, fuimos ampliando, como puede observarse. Cuando pusimos en marcha los cursos de verano en Laredo, ya desde el año primero, el año 84, pues hicimos ciclos de conferencias y por supuesto ya teníamos a Cantabria en plenitud de valor y de vigor con esa denominación, la universidad todavía no, y hicimos unos primeros cursos sobre historia de Cantabria por la Facultad de Letras de la Universidad de Cantabria, prioritariamente, es el elenco de sus profesores, en la línea que decía antes, y por otra parte, pues profundizando un poco más en los elementos básicos de la cultura de Santander y de Cantabria, como decimos, y por eso pues vemos ya ahí a José Luis Casado Soto, que también se integraba en, desgraciadamente, pues estos a los que he citado, pues salvo el doctor Vázquez Quevedo, todos nos han dejado. Pero que en estos primeros años 80, pues estaban en plenitud de acuerdo, de colaboración y de actitud. De lo anterior a este momento histórico, habrán observado una pequeña diferencia. Y es que el aula de cultura científica de la Cátedra de Fundamentos Físicos de las Técnicas ha desaparecido de los programas. Ayer veíamos cómo la sociedad civil o privada logró conquistar al poder público para crear la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
o lo que es lo mismo hacerse con el poder y desde el poder. Pues aquí sufrimos una inversión, al poder, vamos a llamar así, al poder de la universidad, no le interesaba, cada uno que interprete como quiera, celos, envidia, lo que fuera. Y entonces se prohibió que el aula de cultura científica de la universidad pudiera lucir el ser aula de cultura científica de la universidad. Entonces el proceso inverso era lógico, había que crear la institución privada, o sea que el proceso un tanto inverso al que veíamos ayer. Y entonces se crea Amigos de la Cultura Científica, que ciertamente fue más rimbombante, si queremos decirlo así, que la anterior aula de cultura científica. Bien, desde esta situación pues hubo ya un momento para estos científicos cántabros que podemos considerar verdaderamente solemne en la recuperación de su memoria. En Santillana del Mar, durante ese último trimestre del curso ordinario, la exposición de científicos, conjunto de exposiciones sobre científicos montañeses. Entonces ahí se hizo un ciclo extenso de conferencias, ya desde el comienzo, luego durante el desarrollo fueron más, y que para cada una de ellas, con este conjunto de personas a las que nos hemos ido refiriendo ya, pues logramos hacer por la Fundación Santillana, entonces enormemente poderosa, como todos ustedes recuerdan, y con todo lujo de detalles para hacer los catálogos de mano de cada una de estas exposiciones. La de Leonardo Torres Quevedo, lamentablemente no puedo detenerme en hablar de las anécdotas que todas estas exposiciones pues permitirían, y quizás algún día pues hablemos acerca de ellos y la cultura de Cantabria, cómo fue recibiendo algunas de estas cosas, ¿no? Otra, esta segunda, digamos, dirigida directamente por José Luis Casado Soto, una tercera ya sobre los científicos. El título general, habrán observado que elegimos el de científicos montañeses, para dejar el de cántabro a los médicos para coger más bien conjunto de generaciones desde Argumosa hasta el presente. Entonces pueden ver ustedes cómo entre las instituciones organizadoras pues están obviamente Amigos de la Cultura Científica y la Universidad de Santander. No hay orden de prelación más allá del abecedario. No se piense, entre otras razones, porque en ese momento el rectorado de la Universidad de Santander también recaía en mi persona, ¿no? Pero todo esto estaba preconcebido desde la situación anterior, tiempos que conviene recordar. Bien. Y en el año 86, en la Universidad de Verano de la Universidad de Cantabria, pues también hicimos pues unas cuantas pequeñas revoluciones, entre otras, pues el limpiar la sacristía, que podríamos llamar después, de la iglesia arciprestal de Laredo, Santa María, la gran parroquia, y convertirla en museo, ¿verdad? Y en ese museo pues pudimos también difundir la figura de estos científicos cántabros. Muy bien. Bueno, para que esto lo centremos un poco en la historia, pues sin ninguna duda en las casas de todos ustedes, seáis más o menos residentes ordinarios en Cantabria o forasteros de verano, en todas las casas no tengo la menor duda de que existen los 8 volúmenes de la Enciclopedia de Cantabria, no tengo la menor duda. En la Enciclopedia de Cantabria, pues ya estaban los 8 volúmenes prácticamente en la imprenta. Entonces tuvo lugar pues una anécdota, que el que les está hablando pues, fue elegido rector de la Universidad de Santander, y la Enciclopedia de Cantabria se dio cuenta de que no había la voz correspondiente, y tampoco estaba la voz correspondiente a Amigos de la Cultura Científica ni Aula de Cultura Científica, como otras. Bueno, pues, se dio cabida en ella. Bien, pues ahí, en la Enciclopedia de Cantabria, se dice, a finales, en la voz Amigos de la Cultura Científica, a finales de 1984 ha hecho pública una suscripción pro monumento a Leonardo Torres Quevedo, con el deseo de inaugurarlo el 18 de diciembre de 1986.
fecha en la que se cumple el 50 aniversario de la muerte del genial inventor. Asimismo, ha decidido para más adelante otra relativa a Augusto González de Linares. En la Enciclopedia de Cantabria ya estaba puesto. El 18 de diciembre de 1986, en Santa Cruz de Iguña, paseo lateral a la casa natal de Leonardo Torres Quevedo, se inauguró el gran monumento a Leonardo Torres Quevedo. Y ya se había anunciado todo lo que pasamos a esta segunda parte que tiene que ver con el monumento de aquí. Muy bien, bueno, este es el cartel que presentamos con notable éxito porque fueron en unos años, digamos, bien llegados entonces para la figura de Leonardo Torres Quevedo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña historia, que es lo que le ha interesado más por lo que he podido observar a la televisión española en Cantabria, la entrevista que me han hecho ante el monumento a González de Linares en Santander. A González de Linares, la ciudad de Santander, lo hizo de inmediato, hijo ilustre de la ciudad, y más o menos en el entorno de 1908-1909 hizo ese precioso monumento, donde podemos observar básicamente un busto de Augusto González de Linares y una dama oferente al sabio con una rama de laurel en su origen en la mano. Yo he podido constatar, al menos directamente, no de visión, de tener constancia histórica, sí de visión, dos de ellos, 4 atentados vandálicos a un monumento. Ahí lo ven ustedes delante del Hotel Sardinero, en la Plaza de Italia. Ahí fue trasladado, no hace muchos años, yo no tengo fidedigna la fecha exacta, pudo ser hace 10, más o menos, de los Jardines San Roque, que están un poco detrás de lo que entonces se llamaba Chiqui, el restaurante Chiqui. Ahí ya tuvo un atentado. El atentado de ordinario, desde principios del siglo pasado, pues consistía prioritariamente en romperle el brazo con el que está haciendo la ofrenda. Esta tarde he tenido la oportunidad de decirle a los que me han entrevistado de televisión que se acercaran y vieran cómo se ve la última soldadura, vamos a llamarle así, de la parte superior del brazo derecho de la ofrenda, que ha sido restaurado una vez más, poco antes de ser trasladado desde donde está esa foto a donde está en la actualidad, en las proximidades del Instituto Oceanográfico. Bueno, estas es las posiciones que tenía. Como pueden ustedes observar, lo que quiero decirles, esto lo he visto directamente, todas las mañanas me iba a desayunar ahí para hacer un poco de ejercicio. Bien, y aquí pueden observar la última estancia delante del Sardinero, sin brazo, y aquí pueden ver ya con el brazo restaurado, hoy yendo por la vía marítima desde el Club Marítimo hacia el Oceanográfico. Bueno, eso es una breve idea sobre el monumento ahí. Vamos entonces a recordar un poco, puesto que todos conocemos sobradamente, la biografía de Augusto González de Linares. Destacar que es de Valle, de Cabuérniga, que estuvo en la Universidad de Valladolid estudiando, que en el año 64 nos dicen los historiadores que se han dedicado a su figura, que conoce a Ginés de los Ríos y se hace discípulo de don Francisco, que se dedica prioritariamente a la historia natural, que trabaja y estudia en el Museo de Ciencias Naturales desde el año 1817, que obtiene el doctorado en 1870 y que saca la cátedra de Santiago de Compostela en el año 72. Si observan las fechas, tiene 27 años de media, más bien sería con 26, en unos momentos en los que la ciencia y España pues están, no digamos que enemistadas, sino que bastante más, bastante más.
Y en este momento concreto, pues era un momento ciertamente difícil para esa tensión, como pudimos observar ayer. Pero no obstante, el ámbito de las ciencias naturales era de especial significación positiva. En el año 1871 se había creado la Sociedad Española de Historia Natural. Historia Natural era el nombre que entonces tenía lo que hoy llamamos ciencias naturales. Hasta el año 1903, no se crearía, por ejemplo, la Sociedad Española de Física y Química. Muchos años de ventaja la historia natural. Los gabinetes de historia natural de tiempos de eso que dice la gente que es ilustración, y yo niego que hubiera ilustración española, que no es el tema de hoy, pues ya tenemos que hay una cierta apertura a las ciencias naturales como consecuencia de todos los intentos que habían tenido nuestros reyes y algún que otro ministro, léase Godoy, de actualizar y sobre todo aclimatar jardines botánicos en distintos lugares de España. El que más a fondo tuve que estudiar es el creado en Sanlúcar de Barrameda para esa nueva nación de la que iba a ser rey Godoy, donde tenía también otros elementos de su vida ordinaria. Pero bueno, las ciencias naturales tenían un camino más claro desde mediados del siglo XVIII, pero en estos momentos la situación es otra, y la situación es otra porque la figura en ciencias naturales es Darwin, del que también nos hablaban ayer. En consecuencia teníamos nada menos que una nueva, importantísima revolución, que de ninguna manera significó lo que había significado en la historia de la Iglesia y en la historia de Occidente la revolución científica, la que llamamos propiamente revolución científica, la revolución de la física moderna, la que muy lejanamente se intuye en el de Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico y que se va a establecer pues con el uso por Galileo del anteojo, como llamaba entonces a los actuales telescopios, y la visión de un universo que no se parecía en nada al que tradicionalmente habíamos ido construyendo pues, desde Aristóteles, Ptolomeo, etcétera, hasta ese principio del siglo XVI. Para el caso de Copérnico, 1543 y 1610 para Galileo. Muy bien, pues tenemos aquí a un catedrático joven en una universidad de provincias, donde prácticamente no existe nada, pero donde ciertamente existe lo que no existía en ningún otro centro de España. Una figura extraordinaria, Antonio Casares, que va a crear toda una estirpe de Casares, el más importante de los cuales fue José Casares Gil, presidente de la Academia de Ciencias, de la Academia de Farmacia, de la Academia de Medicina, en fin, una autoridad en la monarquía, en la república, en el franquismo. Bueno, pues el padre de este ya constituía en la Universidad de Santiago, donde ciertamente se podía investigar al hilo de lo que ya estaba haciendo allí Casares. Muy bien, bueno, se plantea en el año 1875 lo que llamamos la cuestión universitaria, por la cual a Augusto González de Linares se le separa de la cátedra, con él a Laureano Calderón, y simultáneamente otros entre son separados, dimiten, en fin. Se va a generar ese caldo de cultivo que daría lugar a la Institución Libre de Enseñanza. En ese mismo año, 1875, va a ser en Valle, en Cahuérniga, en la casa de González de Linares, donde precisamente residiría con frecuencia Francisco Giner de los Ríos. Tenía allí sus cuarteles de verano, donde van a concebir la Institución Libre de Enseñanza. De momento, concebir para tomar la decisión nada menos que hacer una universidad libre en España, tomando como modelo la Universidad Libre de Bruselas como centro capital. Bueno, eso sucedió aquí, un acontecimiento verdaderamente extraordinario. Durante ese verano del 75 están preparando hacer factible y real ese deseo de hacer una institución libre de enseñanza. En el año siguiente, como luego veremos, se firma aquí,
después de todos los trámites hechos antes entre ellos y después ellos con el poder para crear la institución libre de enseñanza. Y Augusto de González de Linares pues está esos años pues dedicado a todo un conjunto de cosas, ¿verdad?, que no sabe muy bien lo que hacer. Luego hablaremos un poquitín de la familia o de su situación familiar. En el año 81 es rehabilitado, pero no en Santiago de Compostela, donde ciertamente lo hubiera pasado muy mal, y no podemos hablar de su vida en Santiago de aquel momento. Es rehabilitado en la cátedra, pero colocado en Valladolid, lo que en principio pues era una subida, ya estaba más cerca de Madrid, que era la historia de los que entonces eran catedráticos, entonces y después. Hace un viaje a Francia y con esto pues ahí es donde se casa, que en fin, eso lo dejaremos para otro día, y está visitando distintos laboratorios de investigación biológica marina, sobre todo. Bien, está también en Madrid. En el año 86 se crea para él, o él violenta que se cree, puesto que no está nada a gusto en la universidad, la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales, y en el año 89 decide trasladarse a Santander, y ya pues, va a estar aquí en Santander pues, durante esos 15 años hasta que fallece. Muy bien, esto es un recuerdo fugaz de cosas, digamos, clave, pero sin penetrar. Pero es importante, para situar la historia de Augusto González de Linares, que hasta el año 6, es decir, 20 años después, no se establecería una segunda estación de biología marina en España, y prácticamente con carácter español hasta el año 14, por lo que es lo mismo. La obra de Augusto González de Linares ya sí era, para la España de su época, harto significativa, de suma importancia para la investigación científica, cuando no existían, de hecho, prácticamente ningún otro centro de investigación científica o técnica en España. Muy bien, bueno, pues como hemos recordado de la Enciclopedia de Cantabria, habíamos adquirido el compromiso de hacer una suscripción para establecer un monumento a Augusto González de Linares en Valle. Bueno, pues el resultado, más o menos, de lo que quisiera hacer recordar, pues es que el 6 de noviembre se hizo el público el proyecto de manera definitiva, ya estábamos en Madrid, para hacerlo aquí. Y decíamos, que lo dejamos escrito, yo espero, y tenemos motivos fundados para ello, que en 1989 lo instalemos definitivamente donde debe estar, aquí en Valle. Bien, y un conjunto de temas que nos ocupaban, en el caso de todos los científicos españoles, en sus lugares de nacimiento o lugares de difusión de sus saberes, más o menos con los elementos primordiales. Bien, pues entonces hicimos, como pueden observar ahí, amigos de la cultura científica, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, este ciclo de conferencia de homenaje a Augusto González de Linares para que fuera monumento en Valle, pero en la cátedra de don Marcelino Menéndez Peláez. Pueden observar ya las fechas, día 3 de mayo la primera, y si vemos un poco más de detalle, pues aquí vemos este ciclo, ¿no? Tuve el honor de dar comienzo o de inaugurarlo con un título parecido al que hemos elegido para esta sesión, en la que tendríamos hoy aquí que hablar de otro conjunto de cosas, ¿no? Trayendo, como era también nuestro deseo siempre, alguna autoridad, digamos, nacional, e introduciendo a otra de las figuras en ese momento ya relevante en el entorno de Augusto González de Linares, como Orestes Cendrero y el Instituto Español de Oceanografía. Bien, pues fíjense ustedes en el 3 de marzo, un día que me desplazo desde Madrid para dictar esa conferencia. Lo que ocurre esa madrugada del 2 al 3 es esto, que ahora algunos de ustedes recordarán la conmoción que hubo en Santander y en la región precisamente ese día, ¿no? El tren express Madrid-Santander pues es empujado, vamos a decirlo cariñosamente así, por el
Express, Costa Vasca, y se aplasta prioritariamente el coche cama. Yo estoy durmiendo en mi casa de Santander ya esa noche porque me he venido la tarde anterior, pero me despierto de madrugada y oigo cómo están anunciando mi fallecimiento más que posible en ese accidente como consecuencia de que donde estaban los 8 que fallecieron eran los coches cama. Yo había venido mucho más modestamente el día anterior, pero anunciaron a las 3 de la mañana entre los posibles candidatos a los que habría que enterrar después de un homenaje ese día. Bueno, Dale arriba y ya está. bueno, pues no hace falta que recordemos, con lo que os he dicho ya es más que suficiente. Bien. Bueno, pues como consecuencia de eso, pues se hicieron unas publicaciones que todas son accesibles, lógicamente, como las que tenemos, y creo que el taller de Oreste pues se distribuyó ayer entre ustedes, ¿no? Bueno, pues esto fue así un poco el fruto. Vamos entonces a profundizar un poco más desde una perspectiva que yo no sé que haya seguido ninguno de los historiadores o los pensadores que han tratado la figura Augusto González de Linares. ¿Cuál es la característica o cuáles fueron las características de la situación de la España que destaca Américo Castro, ¿no? Ayer nos citaron a Américo Castro y a don Claudio, no sé por qué Claudio Sánchez no siempre es don Claudio, y Américo Castro solo es Américo Castro, pero en fin, dos de las grandes figuras, quizás las que se consideraron más relevantes en los últimos momentos de la dictadura y principios de la democracia, pero Américo Castro prácticamente se ha quitado de en medio desde entonces. La visión de Américo Castro era una, ¿no?, por la que se caracterizaba a España como un país claramente diferente de todos los restantes países europeos como consecuencia de la confluencia de las tres culturas, cultura judía, cultura musulmana y cultura cristiana. Y desde ese enfoque primero, pues hizo un conjunto relevante, muy interesante, de visiones acerca del ser de España, el gran problema del que también nos hablaba ayer, ¿no? Don Claudio pues tenía una visión, la visión que hoy está más de moda, quizá hoy exagerada, la España una múltiple, o la unicidad de la multiplicidad. Bueno, entre uno y otro, pues más o menos, pues vivieron y fueron, digamos, muy seguidos por numerosos discípulos, en la segunda década del siglo, fundamentalmente en la tercera, durante la República, y después, pues como los dos, independientemente de ideas tan dispares sobre el ser de España, los dos republicanos formalmente y los dos en el exilio, pues los dos tenían que ser olvidados sin ninguna duda. Pero bueno, como de Américo Castro no se ha hablado prácticamente nunca, vamos a referirnos a él. Fijaos, España es diferente, pero en esa diferencia de España con Europa, ¿dónde estamos? Podrán ustedes ver, por lo menos si han leído algo de mis libros sobre Ortega, pues qué cerca está de Ortega, o qué cerca están Américo Castro y Ortega, los dos de la generación del 14, como nos decían ayer, ¿no? Muy bien, pues tenemos aquí a Américo Castro, que no voy a hablar de su biografía ni de nuestro encuentro intelectual, que no hubo directamente, sí indirectamente, como veremos. España se construye al margen de la Europa moderna. Lleva una vida distinta a las de Occidente. Un principio capital, claro. España era otra. España era otra en el siglo XVI, España era otra en el siglo XVII, España era otra en el siglo XVIII, España era otra en el siglo XIX, y España quería europeizarse, en la expresión capital de Ortega, lo que hay es que europeizar a España. Bueno, España se construye al margen de la Europa moderna, lleva una vida distinta a las de Occidente. La España de la modernidad como Ortega, como hemos ampliado tanto, empieza con Galileo. La edad moderna no es la caída de Constantinopla en poder de los turcos, que decimos. No. La edad moderna empieza con la condena a Giordano Bruno y la condena a Galileo. Y empieza, no se establece, empieza.
Hasta ese momento el paradigma o el proverbio, Dios es la verdad, sigue imperando en todo el occidente europeo. Ahí va a empezar a caer esa primacía para iniciarse ese otro proverbio de la verdad es la razón es la ciencia moderna, que es lo que orienta los siglos XVII, XVIII y XIX. Eso es Ortega, eso no es Américo Castro, pero sí la idea de la modernidad que capta de ahí. Por tanto, España era colonizable intelectualmente, y tanto que era colonizable. Fuimos colonizados en todos los aspectos científicos. En el de las academias, pues es en el que se puede ver más claro. De media, las correspondientes academias españolas con respecto a la francesa superan los 100 años de diferencia, y algunas los 200. ¿no? España estuvo subdesarrollada cultural y económicamente, pero constituyó un imperio. Esto lo tenía muy claro, como español. Y aquí sí estaba el ser de España. Aunque culturalmente era eso, constituyó un imperio España. Muy bien. Y se precisa, es otra de sus ideas capitales a mi juicio, se precisa una revisión a la baja del papel de la Ilustración en España. Por nuestra parte ya hemos hecho bastantes revisiones o reducciones sobre qué es o qué fue y por qué no fue la Ilustración como debía haber sido en España. Bien, el encuentro con Américo Castro pues ha tenido por mediación la figura de Zubiri. Y en la mediación con Zubiri, porque Zubiri se casó, una vez que obtuvo la licencia sacerdotal de Roma, con Carmen Castro, la hija de Américo Castro. Por mediación de Carmen Castro y de sus dos dedicaciones a la figura de su padre y a la figura de su marido, pues entramos intensamente en la conexión de ambos. Os he traído, para distribuir al final, la obra de Carmen Castro, hija de Américo Castro, biográfica sobre su padre, Javier Zubiri, que se lee de maravilla y que creo que puede ser una adenda a lo que estamos aquí tratando. Muy bien. Bueno, y en contraste con esta situación a la que me he referido y como consecuencia a los efectos científicos, puede estimarse como historiable lo que merece ser recordado, expresiones de Américo Castro, aquello que invita, que estimula, que incita, que fomenta la humanización de la vida humana, individual y social, o la producción de algo digno de mención. Bueno, pues en este marco, donde juega y sale triunfador en el contexto de la época de González de Linares, pues la figura que estos días nos está reuniendo aquí, la figura de Augusto González de Linares. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste, a mi juicio, la historiabilidad de González de Linares? Si lo concretamos, bueno, pues un poco que dimos una inicial respuesta, pues lo tenemos aquí. Como resumen de esas notas caracterizadoras, durante su estancia en Santiago, pues fue un renovador del método didáctico. El método didáctico es tener a los alumnos no en laboratorio, que eso era muy difícil, pero también su intención, sino hacerlos reflexionar. Esa era la idea capital, ¿no? Reflexión y experimentación, lo que faltaba en España fundamentalmente, ¿no? El segundo punto es la idea de cátedra viva. Eso es lo que hemos podido llamar, por ejemplo, pues, aula de cultura de la cátedra, ¿eh? La cátedra no es para que 40, 100 o 500 alumnos oigan en un aula magna o en un aula pequeñita. No sé, a ti que me honras hoy con tu presencia, yo empecé en la Escuela Nueva de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en un aula de 350 y sin micrófono. Todavía me queda algo de voz, ¿eh? Bueno, pues cátedra viva, ¿eh? Estaba más tiempo en la ciudad de Santiago dando conferencias y levantando tensiones intelectuales ante los ciudadanos y ciudadanas de Santiago que lo estricto que le exigía la universidad. Divulgador de las teorías científicas de vanguardia, en este caso es la figura por antonomasia del darwinismo, de las teorías de Darwin en España, ¿no?
Bien, defensor a ultranza de la libertad de cátedra. Si hoy preguntamos a los que tengan menos de 50 años en España qué es eso de cátedra, pues es un muy iluso el que crea que hoy existe cátedra. La figura de la cátedra ha desaparecido hace ya 50 años. Hoy se es funcionario en condición de catedrático, donde uno no tiene ninguna cátedra que regentar ni ninguna cátedra desde la que exponer. Es un profesor más en la que un departamento le dirá, pues te toca dar clase en ese grupo o te toca dar la clase esta en este otro grupo. Hablar nada menos que de libertad de cátedra hoy, pues bueno, ya podéis imaginarlo qué es lo que esto significaría. Pero en aquel entonces, donde en este caso en la Universidad de Santiago, en ese año concreto no lo sé, pero no había más de 8 catedráticos entre todas las facultades. He tenido que estudiar mucho la Universidad de Santiago como consecuencia de mi tesis doctoral en química presentada en la Universidad de Salamanca sobre Tomás Batueca, el abuelo aquí de Alicia Batueca, que hoy nos honra con su presencia, y lo que significaba y significó la Universidad de Santiago de Compostela a los efectos científicos, fundamentalmente del derecho, la medicina y la farmacia. La ciencia, pues costó mucho trabajo el que se instalara allí. No lo logró hasta ya muy avanzado, o sobre el papel el año 22, 1922, en la realidad ya en tiempos de la República. Pero bueno, libertad de cátedra. Si yo he alcanzado esta cátedra es para que yo pueda predicar aquello en lo que creo, aquello en lo que sé, y que difunda precisamente conocimiento que tengo. Bueno, pues eso obviamente en aquellos momentos singulares carecía de significación, porque entonces, como casi siempre, domina la política o dominan las ideologías políticas. Y si no, hay otros momentos en los que domina, pues vamos a decirlo así muy suavemente, la dinámica social del nivel medio e inferior, que lógicamente son más, y que hace muy bien en que tengan mucho que decir sobre la universidad, pero sobre la ciencia hace falta seguir con los criterios elitistas, vamos a utilizar esa palabra que veíamos de la institución libre de enseñanza. Bien, pero con carácter general, además de estas características, digamos, propiamente singularidades personales, pues sin ninguna duda su carácter investigador, su querencia por la investigación en un país que esto no le interesaba. Una pedagogía apasionada, novedosa, creativa. La noción de divulgador fuera del recinto de la cátedra, esto era importantísimo, y que ciertamente hacían historiadores y filósofos, unos mejores, otros peores. Sociólogos prácticamente no existían. Y digo, prácticamente no existía. Soy de la primera generación de sociólogos españoles, porque en el régimen anterior no existían facultades de sociología ni facultades de periodismo. Hubo que esperar por vía pontificia, pues podía estudiarse sociología, pero no por vía estatal en España. Bueno, divulgador del evolucionismo, colaborador de Ginés de los Ríos, a pesar del carácter que, por lo que yo puedo detectar, obviamente no he conocido directamente al personaje, por razones de edad, pero no debía ser muy abierto para el contacto social y las relaciones sociales. Debía ser un poco difícil en ese trato. Pero con Ginés de los Ríos y el club de los primitivos institucionistas sí debió llevarse excelentemente bien, entre otras razones porque lo recibí aquí, en la casa natal que tenemos en Valle. Bien, y sin ninguna duda, pues lo más determinante, si queremos decirlo así, pues fue creador del primer laboratorio español dedicado al estudio del mar, centro único en España de esta naturaleza. Bueno, podríamos hablar mucho, y como he hablado de la ayuda, del aula de cultura científica, pues hablar un poco de la institución libre de enseñanza, pero como don Pedro Crespo de Lara mañana nos va a iluminar desde unos saberes mucho más específicos y más apropiados que los míos sobre este tema, pues que veáis que sí tengo unos referentes, pero en fin, lo dejamos ahí, salvo el decir que se trató de una institución genuinamente española, a pesar de las ascendencias que esto podía tener. Bien,
La institución libre de enseñanza, por volver un poco a la ciencia, sí genera algo verdaderamente singular, como veíamos ayer también, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, donde Cajal y Torres Quevedo fueron las figuras excepcionales. Y la creación, quizá lo más importante, del Laboratorio de Investigaciones Físicas, que concluiría ya en tiempos de la República, aunque las gestiones previas fueron en tiempos de la dictadura, en el Instituto Nacional de Física y Química. Traigo esto a colación porque es importante que nos demos cuenta, como complemento también a la magistral conferencia que nos dieron ayer, que Augusto González de Linares nació en el año 45. ¿Recordáis, no? Que lo hemos puesto. Cajal y Torres Quevedo son del año 52, 7 años. Sin embargo, desde el punto de vista generacional, la aparición en escena de González de Linares, vamos a ponerle el año 72, por poner algo, en esos años, y por hablar globalmente, Cajal está en la guerra chiquita en Cuba, y Torres Quevedo todavía no ha empezado a defender Bilbao, la defensa liberal contra el carlismo. O sea que todavía ni el uno ni el otro saben nada de qué es eso de la ciencia o la investigación. Y Augusto González de Linares, a pesar de tener solo 7 años, es como si tuviera 25 en el escalafón del papel que desempeña en el plano de la cultura española, ¿no? Muy bien, pues nada, este recuerdo. Bien, aquí tienen ustedes la casa natal y la casa en la que se concibe y finalmente, desde la perspectiva intrínseca, se da vía libre a la constitución de la institución libre de enseñanza. Hoy creía que iba por fin a poder sacarle una foto a los que me han acompañado en el coche si tuviera un automóvil delante de la casa. Pues no ha sido posible. Cuando ya teníamos preparado la máquina, ¡catapum! Se nos coloca delante un coche. En fin, espero que la próxima vez, salvo que se dedique bien de interés cultural, y se prohíba aparcar ahí delante, porque yo todavía no lo he logrado. Bueno, muy bien. Entonces, ahí, en el año 92, se puso una placa recordatoria, sin precisión o sin fijación en cuanto a fecha, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para recordar esta acción importante de la institución libre de enseñanza. Muy bien, esta es la placa que está en la casa. Muy bien, pues en el verano de 1875 se reúnen aquí con Giner de los Ríos y ese conjunto de profesores que han sido expulsados, preexpulsados, casi expulsados o que dimiten. Y se reúnen aquí con él y deciden la creación de la institución libre de enseñanza, lo que acabaría siendo la institución libre de enseñanza. Bien, en marzo año 76, en la casa de Ruiz de Quevedo, uno de los que están allí citados, pues es donde se conciben los estatutos de la institución libre de enseñanza. Y se vienen aquí, los que van a estar aquí, todos ellos, para dar el sí definitivo, intrínseco, la decisión, lo que se llama, o han llamado, el acta fundacional, 31 de mayo de 1876. Y a partir de ahí ya son todas las gestiones posteriores en Madrid para el registro, la autorización, la aprobación, etcétera, ¿no? Y finalmente, en el año 77, es cuando se aprueba por la Junta General de Accionistas, que era necesario crear también. Bueno, pues yo he concebido ahí una placa para que nuestro ayuntamiento, señora alcaldesa, si le parece oportuno, pues recuerde ese momento singularísimo en el que fue aquí, precisamente aquí, en Valle, y precisamente allí, donde se generó la institución libre de enseñanza, una de las instituciones privadas de más raigambre, de más actividad, de más solvencia y con más valor, que tomó la senda de conquistar el Estado, y lo conquistó. Pero lo verdaderamente importante fue la acción primordial de esos más o menos 20 años desde lo uno a lo otro. Bien, lo que es lo mismo a modo de propuesta, haríamos una cosa como esta, que si de mí depende tendríamos que ponerlas al revés. La aquí inferior ponerla arriba
porque está refiriéndose al año 75 y el acontecimiento solemne es del 76, ¿no? Muy bien, bueno, pues estos fueron los frutos, o los escasos frutos, no entro en disquisiciones porque no hay lugar, de la gran respuesta inmediata de las instituciones de Cantabria, que habían salido tan extraordinariamente satisfechas con lo que se había hecho con con Torres Quevedo, y sin embargo pues el poco aprecio, y que si podemos ver eso, pues a fin de cuentas la Junta Directiva de Amigos de la Cultura Científica y dos de los representantes más importantes que había en España de ese Instituto Nacional de Física y Química, que se llamaban a sí mismos los Rockefellerianos, Augusto Pérez Vitoria en el exilio y Fernando Rico desde el interior de España después de la Guerra Civil y la dictadura. Esa representación sí fue extraordinaria. Los republicanos del exilio pasaron por Santander y fueron acogidos muy bien aquí, ¿no? Incluso recuerdo pues, un día, ante el temor que desataba la figura de Francisco Giral, hijo de don José Giral, el que fue presidente del Consejo de Ministros de la República, y Francisco Giral, el último catedrático del escalafón con Augusto Pérez Vitoria, que habían sacado las cátedras, por cierto, Francisco Giral en Santiago también, que habían sacado las cátedras en el año 36 y eran los únicos que, una vez fallecido Francisco Franco, podían exigir desde sus querencias y sus creencias políticas el ser repuestos en los escalafones. Bueno, después de muchas discusiones, Francisco Giral, logró ser repuesto en Salamanca, no en el Madrid que le correspondía por derecho, como eran las cátedras entonces, y Augusto Pérez Vitoria se conformó con recuperar la suya en Murcia y venir con harta frecuencia a Santander para dar conferencias en la tele. Pues causaban pavor, sobre todo el nombre de Francisco Giral, para qué deciros, la máxima autoridad económica de Cantabria, vamos a dejarlo en Cantabria. ¿Cómo va a venir? Pues no vean ustedes cuando comiendo en el Club Marítimo la felicidad de que no hablaba ni con demonios ni con serpientes, ¿no? Sino con una persona de una educación exquisita, con un conocimiento de España verdaderamente colosal, en una fraternidad extraordinaria, ¿no? Bueno, en consecuencia, pues, con eso y más que pusimos, pues decidimos cumplir, para que en el año 89, como hemos visto en la Enciclopedia de Cantabria, poder traer aquí el busto, ¿no? Más o menos con cierta analogía al del monumento de Santander. Muy bien, bueno, pues conmemoramos hoy, o queremos conmemorar hoy, eso que todavía no se había hecho como entrega, recepción formal del busto de Augusto González de Linares, que está en la plazuela enfrente de la casa natal. Bueno, pues nosotros hicimos este busto y harto de tenerlo en mi casa, lo diré en Román Paladín, harto de tenerlo en mi casa y que del ayuntamiento no le interesaba a nadie entonces, las razones las eludo en estos momentos, pues decidí un buen día, creo que fue justo el año 92, ese año, ¿no?, decirle a una hija mía y a su marido, procedentes de aquí, de Santander, mira, esto lo lleváis ya de casa, os presentáis en el ayuntamiento de Valle, lo dejáis en el hall de entrada y salís corriendo. Esto fue, yo supongo que aquí desde el año 92 o 93, ¿y esto por dónde ha venido? ¿Qué ángeles o qué demonios han traído aquí este bloque de bronce, ¿no? Pues eso fue. Pero más o menos, lo sabría decir, allá por el año 2003, 2004, una de las veces que vine por aquí, lo vi en el camino por el que se accede hacia Valle, allí puesto, aislado completamente. Bueno, pero ya hace unos 4 años, 3 años, pues ya por lo menos lo veo en el centro de la plaza y próximo a su. Bueno, esto fue, digamos, la pequeña historia, un lugar primitivo, y en este momento pues se encuentra ahí, donde sí hemos podido hacernos una foto con los que han venido hoy aquí. Bien, bueno, pues entonces
Nosotros, desde que empezamos yo creo que he visto ya desde hoy, y cuando ya uno la edad no le deja, o conviene que no le deje seguir por estos derroteros, pues a todos los científicos españoles, de cualquier procedencia y cualquier ideología que han existido, pues hemos ido distribuyendo por sus respectivas tierras, y en los madriles o en los centros culturales, y de todos ellos pues hemos hecho una pequeña estatua que forma parte de nuestra colección. Pues ahí tenemos a los grandes químicos españoles, Enrique Moles y Ángel del Campo. Aquí tenemos a los dos grandes físicos, el padre de la física, Blas Cabrera, el de la derecha, antes de la guerra, Julio Palacio, el padre de la física después de la guerra, de distintas ideologías. Los dos de arriba, pues el de la izquierda, pues nada menos que director general de pólvoras y explosivos con el gobierno de Negrín. Y podíamos contar y contar y contar y contar, puesto que le hemos dedicado muchos libros, ¿no? Y el de la derecha, pues una de las figuras humanas, familiares, cariñosas, que logró vivir al margen de la guerra en Madrid, en el Madrid republicano, con ideas más bien tradicionales, ¿no? Bueno, y junto a ellos, como no podía faltar, claro, nuestro Leonardo Torres Quevedo, faltan ahí algunos, porque alguno que ya conoce esto, por lo menos verá que falta Arturo Duquesne, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos este, que es de nuestra colección, y que hoy simbólicamente pues voy a tener el honor de entregarlo a nuestro país. Esperemos que esté allí. Augusto era algo que quedaba ahí, que le faltaba ese reconocimiento, siendo además su casa natal y su pueblo, que es la capital del municipio de Cabo Hormigao, donde se gestó todo esto que se conoce como, pues es como estudiar la libertad de la enseñanza. Entonces, es, bueno, eso, lo he dicho, un honor. Nos ha encantado recibiros a los dos Franciscos y dejo que se las continuando. Bueno, para acabar, con la intención de que no se acabe aquí, pero más de Augusto González de Linares y de la Institución Libre de Enseñanza y de la Familia. He recibido en este verano aquí en Santander una alegría inmensa, porque llevo muchos años en esta España de las autonomías y en esto mirarnos el ombligo cada uno en nuestro pueblo, pues no hay manera de que haya ningún pueblo ni capital que haga una edición del Quijote, por ejemplo, para repartirla entre todos los ciudadanos, como símbolo, pueden ser muchos otros los elementos, ¿no? Y sin embargo, pues cualquier ciudadano que escribe una poesía o un conjunto de poesía se considera con derecho a que su ayuntamiento le edite el libro, y el que hace una acuarela equivalente. Todo esto está muy bien, todo esto está muy bien, pero lo que está muy mal es lo que falta, lo que está muy mal es lo que falta. Por eso la intención de la universalidad, filosofía y ciencia, no le demos más vuelta, filosofía y ciencia, esa es la universalidad desde el punto de vista intelectual. La universalidad también es obviamente la música y el arte, que duda cabe, pero de eso no está falta esta tierra, de eso no está falta esta tierra, y de estas otras cosas sí está. Bien, pues me he encontrado con la enorme satisfacción, que por cierto no sé dónde se nos ha metido
don Pax allí, don Julián Fernández, ¿no?, que está haciendo una verdadera tarea que, independientemente de que a cada uno pueda parecerlo pues más utilitaria o menos utilitaria, por lo menos es un testimonio verdaderamente colosal, ¿eh? Entonces, pues me entregaron cariñosamente una edición en Cantabru de El Quijote de la Mancha, sobre una reducción bien contrastada de Vincenti, uno de los grandes personalidades cultas de la época de González de Linares, precisamente, diputado, político, pero que hizo una versión muy buena, pero con la petición de que les escribiera un prólogo para una edición en Pabsuezo, ¿no? Yo confieso, con sorpresa, que es la primera vez que había oído esta, ¿eh? Supongo que será también la primera vez que la mayoría de ustedes lo oigan, ¿eh? Bueno, pues una edición del Pabsuezo en la que, además, no solo con ese valor al que ya me estoy refiriendo, sino con la petición expresa de que en el prólogo me refiriera a la Institución Libre de Enseñanza y a la figura de Augusto González de Linares, ¿eh? Espero, querido Julián, que en algún momento podamos presentar estas obras, ¿no? Bien, bueno, pues más sobre la figura, ¿eh? Conmemorar, decía Ortega, una expresión de esa que me gusta repetir, es recordar, pero recordar con vistas al futuro, ¿eh? Recordar con vistas al futuro. Bien, pues yo quisiera que nos viéramos, que nos veamos, conmemoración tras conmemoración, ¿eh?, para celebrar a González de Linares en Valle, a Buéndiga, con ocasión de esta fecha. Por ejemplo, que celebremos el nacimiento aquí, ¿eh?, un acto, ¿eh?, a partir del año que viene, y que celebremos también la fecha del acta fundacional de la Institución Libre de Enseñanza. Y por si fuera poco, esta es una visión desde mi punto de vista fuertemente optimista, porque que nos veamos quiere decir que yo siga vivo y en condiciones, lo cual cada día es más difícil que suceda, pero en fin, que nos veamos, ¿eh? Pero también el año 2025, 150 años de la expulsión de la cátedra. Lo importante para la historia de España no fue que sacara la cátedra tan jovencito. Luego Zubiri, Blas Cabrera, Julio Palacios la sacaron más jóvenes que él. Eran otros tiempos, ¿no? Arturo Duperier y Miguel Catalán la sacaron ya bastante más tarde, ¿eh? No, sino precisamente porque ese acontecimiento solemne de la historia de España ante la cultura, la ciencia y la inteligencia, ¿eh?, es el que efectivamente, pues ya de por sí, solo duró 6 años, como veíamos ayer, ¿eh? En el año 81, pues fue revocada, vamos a decir así, la orden de destitución o de sustitución. Pues bien, que nos veamos, que así sea, y muchas gracias.